si te dijera que este mensaje no aparece cuando tú lo buscas, sino cuando algo dentro de ti ya está listo para escucharlo? Déjame preguntarte algo, y respóndelo con honestidad, aunque sea en silencio. ¿Sientes que este año te dejó con la sensación de que algo se cerró, pero algo más aún no termina de abrirse? Como si hubieras hecho todo lo posible, aprendido lo necesario, soportado lo suficiente, y aún así tuvieras la certeza de que no puedes seguir igual. Este video no es una casualidad que apareció en tu pantalla por azar. Y tampoco es un mensaje motivacional más para empezar de nuevo. Es una pausa. Un punto exacto al final del año donde la vida te pone frente a una sola decisión interna: seguir repitiendo o cerrar de verdad. Porque hay mensajes que solo aparecen cuando el ruido baja, cuando el calendario se agota, cuando la mente está cansada de promesas vacías y el cuerpo empieza a pedir coherencia. Este es uno de ellos. Aquí no vas a escuchar teorías complicadas ni fórmulas mágicas. Vamos a hablar de algo mucho más incómodo y más poderoso: el momento en el que dejas de ignorar lo que ya sabes y asumes la responsabilidad de crear desde otro lugar. Desde dentro. Porque lo que viene no será casualidad. Será el resultado de lo que elijas hoy. Así que si estás listo para que este video marque un antes y un después en tu vida, escribe en los comentarios: hoy elijo cerrar conscientemente. No como deseo, sino como posicionamiento. Porque cuando nombras una decisión con claridad, tu energía deja de dudar, y la realidad empieza a ordenarse alrededor de eso. Y antes de continuar, apoya este mensaje dejando tu like. Además, suscríbete si sientes que este contenido te ayuda a recordarte quién eres realmente, y compártelo con alguien más que también esté listo para encender su luz. Porque si estas palabras llegaron hasta ti, es porque tu alma ya estaba lista para escucharlas. Así que quédate hasta el final. No para cumplir con algo. Quédate por ti. Porque esta mañana puede no cambiar el mundo, pero puede cambiar tu forma de habitarlo. Y eso, soñador, lo cambia todo. Hay algo que casi nadie nota, pero que todos sienten cuando el año empieza a cerrarse. No tiene que ver con fechas, ni con fiestas, ni con balances escritos en una libreta. Tiene que ver con el cuerpo, con una sensación silenciosa de cansancio que no se quita durmiendo, con la impresión de que has avanzado mucho, pero también de que has repetido más de lo que te gustaría admitir. Este mensaje aparece justo ahí, en ese punto en el que la mente quiere seguir, pero el sistema interno pide pausa. No es casual. El final del año funciona como un umbral natural. El ruido baja un poco. Las exigencias externas aflojan. Y por primera vez en meses, incluso en años, queda un pequeño espacio para escucharte sin interrupciones. Por eso este tipo de mensajes no funcionan en cualquier momento. No llegan cuando estás acelerado, persiguiendo objetivos, sobreviviendo a la rutina. Llegan cuando el cuerpo ya no puede sostener la misma narrativa. Cuando algo dentro de ti empieza a preguntar, con una honestidad incómoda: ¿de verdad quiero seguir así? Aquí ocurre algo importante. El cuerpo siempre se adelanta a la mente. Antes de que puedas explicarlo, antes de que puedas ponerle palabras, el cuerpo ya sabe si un ciclo terminó. Se manifiesta como agotamiento emocional, como desinterés por lo que antes te motivaba, como una necesidad extraña de silencio. No es debilidad, es información. Muchas personas interpretan esa sensación como falta de ganas, como desmotivación o incluso como un problema que hay que corregir rápido. Y ahí cometen el error. Porque no es un fallo del sistema. Es el sistema avisando que seguir igual ya no es sostenible. En este punto del año, la inercia es peligrosa. No porque sea mala, sino porque es automática. Si no haces nada, si no tomas ninguna decisión consciente, el sistema hace lo que mejor sabe hacer: repetir. Repite emociones, reacciones, vínculos, formas de pensar. No porque sean las mejores, sino porque son las conocidas. Aquí es donde este mensaje cobra sentido. No viene a empujarte a hacer más.
Viene a invitarte a detenerte lo suficiente como para ver que estás arrastrando sin darte cuenta. Porque no todo lo que sigues cargando te pertenece todavía. Muchas cosas ya cumplieron su función, pero nadie les dio cierre. Joe Dispenza explica algo clave que encaja perfectamente con este momento. El cerebro está diseñado para vivir en lo familiar, incluso cuando lo familiar duele. Cambiar no es difícil por falta de capacidad, sino porque implica dejar atrás una identidad emocional conocida. Y eso, para el sistema nervioso, se siente como una amenaza si no hay conciencia. Por eso el final del año no pide acción inmediata. Pide observación. Pide honestidad. Pide que mires sin juicio qué patrones sigues sosteniendo solo por costumbre. Qué emociones ya no quieres repetir. Qué versiones de ti mismo sigues defendiendo aunque ya no te representan. Este mensaje aparece cuando la vida te da una tregua breve. Una ventana. No para que tomes decisiones impulsivas, sino para que veas con claridad. Porque cuando esa ventana se cierre y el ritmo vuelva a subir, la mente entrará otra vez en modo automático. Y lo que no se observó ahora, se repetirá después. No se trata de cambiarlo todo hoy. Se trata de darte cuenta. De reconocer que hay ciclos que no necesitan más esfuerzo, sino comprensión. Que hay finales que no requieren drama, solo aceptación. Y que seguir avanzando sin cerrar lo anterior no es valentía, es cansancio acumulado. Si este mensaje te encontró, es porque estás en ese punto exacto. Ni antes, ni después. Justo cuando seguir igual empieza a sentirse más pesado que detenerte a mirar. Y eso, aunque incomode, es una buena noticia. Porque significa que ya no estás dormido en la repetición. Estás empezando a despertar en la elección. Hay algo incómodo que decir, pero necesario. Este tipo de mensajes no le llegan a cualquiera. No porque unos sean mejores que otros, sino porque no todos están disponibles internamente para recibirlos. La mayoría pasa el final del año intentando llenarlo de ruido, distracción, planes apresurados o celebraciones que eviten una pregunta muy simple: ¿qué hice conmigo este año? Y no lo hacen por superficialidad, sino por miedo. Porque detenerse a mirar con honestidad duele más que seguir ocupados. Mirar implica reconocer que no funcionó, que se sostuvo por costumbre, que se toleró por miedo a soltar. Por eso muchas personas prefieren no ver. Siguen adelante, cambian de calendario y repiten la historia con otro nombre. Este mensaje aparece cuando ya no puedes hacer eso. Cuando algo dentro de ti empezó a incomodarse con la repetición. Tal vez sigues cumpliendo, sigues funcionando, sigues avanzando, pero ya no te engañas igual. Ya no puedes distraerte tan fácil. El silencio empieza a decir más que el ruido. No es una cuestión de inteligencia ni de espiritualidad. Es una cuestión de atención. La mayoría vive con la atención completamente hacia afuera. Lo que falta, lo que otros hacen, lo que viene después. Pero cuando la atención empieza a girar hacia adentro, aunque sea un poco, la percepción cambia. Empiezas a notar patrones, reacciones, emociones que se repiten aunque cambien las circunstancias. Joe Dispenza lo explica de una forma muy clara: donde colocas tu atención, colocas tu energía. Y donde colocas tu energía, refuerzas tu realidad. Si toda tu atención está fuera, no ves lo que te dirige por dentro. Pero cuando empiezas a observarte, aunque incomode, algo se despierta. Por eso este mensaje no busca convencerte de nada. No necesita hacerlo. Si estás aquí, es porque ya estás observando. Tal vez no todo el tiempo, tal vez con dudas, tal vez con resistencia, pero ya no estás completamente dormido en la inercia. Y esa pequeña diferencia lo cambia todo. No es que seas especial, es que estás disponible. Disponible para escuchar algo que no halaga al ego, pero sí libera a la conciencia. Disponible para aceptar que no todo se resuelve haciendo más, sino entendiendo mejor. Disponible para cerrar sin ruido, sin drama, sin necesidad de demostrar nada. Mientras muchos corren para no sentir, tú estás aquí, haciendo una pausa.
Y esa pausa es poderosa, porque es en la pausa donde se rompe el automatismo, donde el patrón pierde fuerza, donde aparece la posibilidad de elegir distinto. Este mensaje no le aparece a quien está seguro de todo. Le aparece a quien empieza a cuestionarse, a quien siente que ya no quiere vivir en piloto automático, a quien, aunque no tenga todas las respuestas, está dispuesto a dejar de ignorar las preguntas. Si algo de esto te resuena, no lo tomes como una etiqueta ni como una promesa. Tómalo como una señal simple. Estás prestando atención. Y cuando eso ocurre, la vida deja de empujarte desde fuera y empieza a responder a lo que se mueve dentro. Eso es lo que realmente te trajo hasta aquí. No el algoritmo, no la casualidad, sino ese momento silencioso en el que decidiste, aunque no lo supieras, mirar con un poco más de honestidad de lo habitual. Y desde ahí, ya no hay vuelta atrás. Llegados a este punto, hay algo que conviene decir con claridad, aunque incomode un poco. El mayor error que comete la mayoría al cerrar un año no es no proponerse nada nuevo. Es intentar cambiar sin haber cerrado nada. Querer avanzar llevando encima exactamente las mismas emociones, los mismos hábitos mentales y la misma historia interna. Por eso tantas personas empiezan un nuevo ciclo con entusiasmo y, pocas semanas después, se sorprenden reaccionando igual que siempre. Las mismas respuestas automáticas. Las mismas frustraciones ante situaciones distintas. No es falta de disciplina. No es pereza. Es identidad no cuestionada. El sistema sigue ejecutando lo que conoce porque nadie le dio una señal clara de que algo terminó. Aquí ocurre algo muy humano. La mente cree que cerrar un año es hacer una lista, fijar objetivos, prometerse hacerlo mejor. Pero el cuerpo no entiende promesas futuras. Solo responde a estados presentes. Si emocionalmente sigues siendo la misma persona que hace 6 meses, el calendario no cambia nada. El año puede terminar afuera, pero adentro todo sigue abierto. El error está en confundir cierre con motivación. La motivación empuja hacia adelante, pero no limpia lo que quedó atrás. Y lo que no se limpia, se filtra. Se filtra en decisiones, en relaciones, en reacciones. Por eso muchas personas sienten que todo vuelve a lo mismo, aunque cambien de trabajo, de ciudad o de metas. No es mala suerte, es coherencia interna con lo no resuelto. Cerrar un año no es exigirle más fuerza de voluntad a tu mente. Es soltar la identidad emocional desde la que viviste ese año. Y eso no se hace corriendo. Se hace observando, reconociendo qué emociones repetiste, qué situaciones toleraste de más, qué historias te contaste para seguir adelante aunque ya no fueran verdad. Joe Dispenza explica que no puedes crear una nueva realidad mientras sigas pensando, sintiendo y reaccionando como la persona del pasado. No porque sea imposible, sino porque el cuerpo se convierte en la mente inconsciente. Y si no cambias el estado interno, el cuerpo seguirá buscando lo familiar, incluso si eso te limita. Aquí es donde muchos se frustran, porque hacen todo bien por fuera, pero algo no cambia por dentro. Y entonces se culpan, se exigen más, se comparan, sin darse cuenta de que el problema no es falta de esfuerzo, sino exceso de arrastre. Demasiadas cosas abiertas, demasiadas emociones no digeridas, demasiadas decisiones pospuestas. Cerrar un año conscientemente no es hacer más. Es hacer menos, pero con verdad. Es reconocer que ya no quieres repetir, que ya no estás dispuesto a sostener, que versiones de ti mismo ya cumplieron su función. No desde el juicio, sino desde la madurez. Cuando no haces ese cierre, el sistema entra en modo supervivencia. Usa los mismos patrones porque son conocidos. No porque sean correctos, sino porque son seguros para el cerebro. Y así, sin darte cuenta, el nuevo año se convierte en una continuación del anterior, con pequeños cambios superficiales, pero con la misma raíz. Este es el punto exacto donde este mensaje quiere detenerte un momento más. No para que te critiques, sino para que entiendas. Para que veas que no necesitas convertirte en alguien nuevo de golpe.
Necesitas dejar de ser quien ya no eres. Y eso empieza cuando aceptas que cerrar de verdad no es una idea bonita, es una decisión incómoda, pero liberadora. Si no cierras ahora, repetirás después. No como castigo, sino como consecuencia natural. Pero si te permites cerrar con conciencia, aunque sea en silencio, algo empieza a aflojar. Y cuando eso ocurre, avanzar deja de ser una lucha. Se convierte, por fin, en un movimiento natural. Cerrar un ciclo no es olvidar lo que pasó. Tampoco es hacer como si no hubiera dolido. Y mucho menos es convencerte de que todo estuvo bien cuando sabes que no fue así. Cerrar un ciclo, de verdad, es algo mucho más silencioso y más honesto. Es dejar de pelear con lo que ya ocurrió. Muchas personas creen que cerrar implica borrar. Pero borrar es imposible. La experiencia vivida no se elimina, se integra. Y ahí está la diferencia entre alguien que repite su historia y alguien que la transforma. El primero intenta olvidar. El segundo comprende. Integrar es reconocer sin dramatizar. Es mirar una etapa de tu vida y decir: esto fue lo que hubo, esto fue lo que aprendí, esto es lo que ya no necesito cargar. No para justificarte, no para culparte, sino para liberar energía. Porque todo lo que no se integra se queda activo en segundo plano, influyendo en tus decisiones sin que lo notes. Por eso hay emociones que regresan una y otra vez, aunque cambien los escenarios. No porque la vida insista, sino porque tú sigues reaccionando desde el mismo lugar interno. El ciclo no se cerró, solo se pausó, y lo que se pausa sin conciencia, se repite con más fuerza. Cerrar un ciclo tampoco es tomar una decisión emocional intensa y prometer que nunca más. Es mucho más sobrio que eso. Es aceptar que hiciste lo mejor que pudiste con el nivel de conciencia que tenías en ese momento. Ni más, ni menos. Y desde ahí, soltar la necesidad de seguir demostrando algo, ya sea a otros o a ti mismo. Aquí entra algo clave. Mientras sigas cargando culpa, resentimiento o necesidad de explicación, el ciclo sigue abierto. Porque esas emociones te atan al pasado. No importa cuánto tiempo haya pasado. El cuerpo no entiende de fechas, entiende de estados emocionales. Joe Dispenza habla mucho de esto cuando explica que la emoción sostenida es la señal que le dice al cuerpo que el pasado sigue siendo relevante. Mientras la emoción esté activa, el cuerpo cree que nada terminó. Y desde ahí, sigue creando desde el mismo punto. Cerrar un ciclo es desactivar esa carga emocional. No reprimiéndola, sino observándola sin juicio hasta que pierde fuerza. Cuando dejas de justificarte, de defenderte, de revivir mentalmente lo que pasó, algo se acomoda solo. No porque lo fuerces, sino porque ya no lo alimentas. Y entonces ocurre algo muy particular. Ya no necesitas que las cosas hubieran sido distintas. Ya no esperas una disculpa que no llegó. Ya no fantaseas con finales alternativos. No porque no importara, sino porque ya no te define. Ese es el verdadero cierre. Cuando el recuerdo deja de tener peso. Cuando puedes pensar en una etapa sin que tu cuerpo se tense. Cuando ya no necesitas contar la historia para validar lo que sentiste. Ahí sabes que el ciclo terminó. Cerrar así no te endurece. Te vuelve más ligero. Te quita capas que no sabías que seguías usando. Y desde ese lugar, lo nuevo no se siente amenazante. Se siente natural. Por eso este mensaje no te pide que fuerces un cierre rápido ni que sanes todo hoy. Te pide algo más simple y más profundo, que dejes de luchar con lo que fue. Porque en el momento en que sueltas la pelea, el ciclo se cierra solo. Y cuando eso ocurre, avanzar deja de ser un acto de voluntad, y se convierte en una consecuencia natural de tu claridad. Después de observar, comprender y aceptar, llegas a un punto que casi nadie señala, pero que es el más importante de todo el proceso. No es un momento espectacular. No hay fuegos artificiales ni frases grandilocuentes. Es una decisión silenciosa. Tan silenciosa que, si no prestas atención, puede pasar desapercibida. Y sin embargo, es la que lo cambia todo.
No se trata de decidir hacer más. Tampoco de convertirte en alguien distinto de un día para otro. La decisión real ocurre cuando eliges no seguir reaccionando igual. Cuando algo pasa, una situación, una persona, un recuerdo, y por primera vez notas el impulso automático, pero no lo sigues. Ese instante es pequeño, pero poderoso. Es el momento en que dejas de vivir desde la costumbre emocional y empiezas a vivir desde la conciencia. No porque lo tengas todo claro, sino porque ya no te abandonas a la reacción. Ahí nace el cambio real. La mayoría cree que cambiar es una acción externa. Cambiar de trabajo, de rutina, de entorno. Pero lo que verdaderamente transforma es cambiar el lugar interno desde el que respondes. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, pero obtener resultados completamente distintos según el estado desde el que actúan. Esta decisión no se anuncia. No necesita que nadie la valide. A veces ni siquiera la expresas en palabras. Simplemente ocurre cuando dices, por dentro, hasta aquí. No desde el enojo, sino desde la lucidez. No como castigo, sino como límite consciente. Aquí es donde muchas personas fallan sin darse cuenta. Porque esperan sentirse seguras antes de decidir. Esperan tener garantías, certezas, pruebas. Pero la decisión consciente no nace de la seguridad, nace de la coherencia. De sentir que seguir igual ya no encaja, aunque no sepas exactamente cómo será lo nuevo. Joe Dispenza explica que el cambio ocurre cuando hay coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y esa coherencia no aparece cuando fuerzas una acción, sino cuando eliges un estado distinto. Cuando decides, incluso en silencio, dejar de alimentar la misma emoción de siempre. Tal vez no cambie nada afuera de inmediato. Tal vez el entorno siga siendo el mismo. Pero tú ya no eres el mismo dentro. Y eso, aunque parezca sutil, es determinante. Porque a partir de ahí, tus decisiones empiezan a alinearse solas. No por esfuerzo, sino porque ya no estás dividido internamente. Esta decisión no busca perfección. Busca honestidad. No te exige que nunca vuelvas a reaccionar, sino que te des cuenta cuando lo haces. Y cada vez que te das cuenta, el patrón pierde fuerza. Cada vez que eliges distinto, aunque sea una vez, el sistema aprende algo nuevo. Aquí es donde el año realmente se cierra. No cuando lo decides en una lista, sino cuando eliges, en lo cotidiano, no volver al mismo lugar interno. Cuando te sorprendes a ti mismo actuando desde más calma, desde más presencia, desde menos necesidad de controlar. Esa es la decisión silenciosa, la que no se ve, pero se siente, la que no se anuncia, pero se sostiene. Y cuando la tomas, aunque nadie más lo note todavía, algo ya empezó a cambiar. Porque la realidad siempre responde después, pero la elección siempre ocurre primero. Aquí es donde muchas transformaciones se diluyen. No porque la persona no quiera cambiar, sino porque subestima lo que ocurre después del primer momento de claridad. Entender algo es poderoso. Sí, decidir algo también. Pero sostenerlo en el tiempo es lo que realmente reconfigura tu vida. El cambio real no se rompe por un gran error. Se debilita por pequeños descuidos diarios. Por volver al ruido demasiado rápido. Por dejar que la prisa vuelva a ocupar el espacio que acabas de abrir. Por no darte tiempo a integrar lo que ya viste con claridad. Después de este mensaje, no necesitas hacer nada extraordinario. No necesitas rituales complicados ni acciones drásticas. Lo que sí necesitas es no traicionarte en lo pequeño. Porque es ahí donde el sistema aprende si esta vez vas en serio o si solo fue otro momento emocional más. Sostener el cambio empieza por algo muy simple: observarte sin castigarte. Notar cuando vuelves a reaccionar desde el lugar antiguo. Cuando aparece la prisa, la necesidad de control, la respuesta automática. Y en lugar de juzgarte, elegir distinto una sola vez más. No siempre, solo una vez más que antes. La mayoría abandona el cambio porque espera sentirse motivada todo el tiempo.
Pero la motivación es inestable. Lo que sostiene es la presencia. Volver una y otra vez al estado desde el que decidiste cerrar el ciclo. Recordar cómo se sentía ese punto de claridad. No como nostalgia, sino como referencia. Joe Dispenza lo explica con mucha precisión. El cerebro aprende por repetición emocional. No por intensidad, sino por constancia. Cada vez que eliges responder desde un estado más consciente, aunque sea en algo pequeño, estás entrenando a tu sistema para una nueva forma de ser. Por eso no se trata de no caer nunca. Se trata de no instalarte en la caída. De darte cuenta antes. De salir más rápido. De no convertir un desliz en una identidad. El cambio sostenido no es lineal, es acumulativo. Suma cada pequeña elección coherente, incluso las que nadie ve. También es importante algo que casi nadie dice. No vuelvas al ruido de inmediato. Date espacios de silencio, aunque sean breves. Momentos sin estímulos, sin pantallas, sin opiniones externas. No para aislarte, sino para escucharte. Porque el silencio es el lugar donde el cambio se reafirma. Cuando no haces esto, el entorno vuelve a dirigir tu estado. Las urgencias ajenas, las expectativas, las viejas dinámicas. Y sin darte cuenta, vuelves al mismo lugar interno desde el que querías salir. No por debilidad, sino por falta de espacio. Sostener el cambio es proteger ese espacio. Defenderlo sin explicaciones. Elegirlo incluso cuando nadie más lo nota. Y con el tiempo, algo empieza a estabilizarse. Ya no necesitas recordarte tanto la decisión, porque se vuelve natural. El cuerpo empieza a habitar el nuevo estado sin esfuerzo. Ahí es cuando sabes que el cambio no fue solo una idea. Fue una reconfiguración real. Porque ya no te sientes forzado a ser distinto. Simplemente ya no encajas en lo anterior. Y cuando eso ocurre, lo que antes costaba sostener, empieza a sostenerte a ti. Llegados aquí, es importante entender algo con mucha claridad. No necesitas añadir nada más a tu vida para que este cierre sea real. No necesitas más información, más técnicas, más videos ni más planes. De hecho, intentar hacer más en este punto suele ser la forma más sutil de no hacer lo esencial. Porque el verdadero cierre no ocurre cuando actúas, sino cuando dejas de resistirte. Cuando permites que lo que ya comprendiste se asiente. Cuando no corres a llenar el espacio que se abrió, sino que lo sostienes con presencia. Ahí es donde el cambio se vuelve estable. Muchas personas sienten este tipo de claridad, y sin darse cuenta, la apagan rápidamente. Vuelven al ruido, a la prisa, a las mismas conversaciones internas. No porque quieran sabotearse, sino porque el silencio aún les resulta incómodo. Pero si has llegado hasta aquí, ya sabes que ese silencio no es vacío. Es el lugar donde algo nuevo empieza a organizarse. Este es el momento en el que no haces nada externo, pero eliges algo interno. Eliges no volver atrás mentalmente. Eliges no reinterpretar lo que ya viste con claridad. Eliges no negociar con la vieja versión que intenta convencerte de que exageras, de que mañana será igual, de que no es tan importante. Aquí es donde el cierre se vuelve real. No cuando lo explicas, sino cuando lo encarnas. Cuando tu cuerpo empieza a comportarse como alguien que ya no vive desde la misma urgencia. Cuando tu respiración se vuelve un poco más lenta. Cuando tus respuestas dejan de ser reacciones. Joe Dispenza habla de este punto como el momento en el que el estado interno se convierte en señal. Ya no estás pidiendo, ya no estás esperando, estás siendo. Y cuando el sistema nervioso aprende ese estado, la realidad empieza a ajustarse sin esfuerzo. Por eso no necesitas cerrar este video con una promesa grandiosa. Lo que necesitas es una afirmación clara y sostenida. Una que no salga de la emoción del momento, sino de la comprensión que acabas de integrar. Una frase que no sea deseo, sino decisión. Porque a partir de aquí, todo se vuelve muy simple. No fácil, pero simple. O vuelves al piloto automático, o sostienes este estado. Y sostenerlo no es tensión,
es coherencia. Es permitir que lo que despertó en ti se quede el tiempo suficiente como para convertirse en hábito. Y ahora sí, sin apurarte, sin forzarte, conecta con el cierre que sigue. No como un final, sino como una confirmación. Porque lo importante ya ocurrió dentro de ti. Lo que viene ahora no es empezar algo nuevo, sino vivir desde el lugar que acabas de elegir. Y si estás listo, dilo en voz alta, escríbelo, grábalo en tu mente. Hoy elijo cerrar conscientemente. No es solo una frase, es una orden creadora que activa tu nueva realidad. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete si quieres seguir recibiendo herramientas que te devuelvan al centro, que te reconecten con tu poder y te recuerden, cada día, que tú eres el creador de tu vida. Recuerda dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún video que te ayude a mantenerte en sintonía con tu poder interior. Y si deseas seguir sintonizando con esta frecuencia que armoniza tu mente, tu cuerpo y tu campo energético, te invito a ver el siguiente video. El universo ya ha respondido a tu palabra, ahora mantén viva esa vibración. Lo que despertó en ti ya forma parte de tu campo creador. Hazlo hábito. Siémbralo en tus pensamientos y emociones cada día, porque todo lo que entregas en energía regresa multiplicado y perfecto. Recuerda, la emoción elevada y sostenida es el lenguaje más poderoso para hablar con el universo. Permanece ahí, y verás cómo la realidad que deseas se manifiesta con exactitud divina.